La Llorona. ¿Quién era el osado que, por más valiente que fuera, se atraviesa a salir por la calle pasando las 10 de la noche? Sonaba la queda en catedral y todos los habitantes de México echaban cerrojos, ponían trancas y otras seguras defensas a sus puertas y ventanas. Se encerraban a piedra y lodo, no se atrevían a asomar ni medio ojo ni siquiera. Hasta los viejos soldados conquistadores, que demostraron bien su valor en la guerra, no trasponían el umbral de su morada al llegar esa hora terrible. Amedrentada y poseída del miedo estaba toda la gente. Él les había arrebatado el ánimo. Era como si trajesen un clavo atravesado en el alma. Los hombres se hallaban cobardes y temerosos. A las mujeres les temblaban las carnes. No podían dar ni un solo paso. Se desmayaban, o cuando menos, se iban de las aguas. Los corazones se vestían de temor al oír aquel lamento, agudo, que venía de muy lejos e íbase acercando poco a poco cargado de dolor. No había entonces un corazón fuerte. A todos, al escuchar ese plañido, vencíalos la cobardía. Achinaba las carnes, erizaba los cabellos y enfriaba los tuétanos en los huesos. ¿Quién podría vencer la cobardía ante aquel lloro prolongado y lastimero que cruzaba noche a noche por toda la ciudad? La Llorona, clamaban los pasantes entre castañeteos de dientes, y apenas si podían murmurar una breve oración. Con mano temblorosa se santiguaban, oprimían sus rosarios, cruces, medallas y escapularios que les colgaban del cuello. México estaba aterrorizado por aquellos angustiosos gemidos. Cuando se empezaron a oír, salieron muchos a cerciorarse de quién era el ser que lloraba de ese modo. Varias personas afirmaron desde luego que era cosa ultraterrena, porque un llanto humano, a distancia de 2 o 3 calles, se quedaba ahogado, ya no se oía, pero éste traspasaba con su fuerza una gran extensión y llegaba claro, distinto, a todos los oídos con su amarga quejumbre. Salieron no pocos a investigar, y unos murieron de susto, otros quedaron locos de remate. Poquísimos hubo que pudieron narrar lo que habían contemplado. Entre escalofríos y sobresaltos, se vieron llenos de terror pechos muy animosos. Una mujer, envuelta en un flotante vestido blanco y con el rostro cubierto con velo levísimo, que revolaba en torno suyo el fino soplo del viento, cruzaba con lentitud parsimoniosa por varias calles y plazas de la ciudad. Unas noches por unas y otras por distintas, alzaba los brazos con desesperada angustia. Los retorcía en el aire y lanzaba aquel trémulo grito que metía pavuras en todos los pechos. Ese tristísimo ¡ay! Levantase ondulante y clamoroso en el silencio de la noche, y luego que se desvanecía con su cohorte de ecos lejanos. Se volvían a alzar los gemidos en la quietud nocturna, y eran tales que desalentaba cualquier osadía. Así por una calle y luego por otra, rodeaba las plazas y plazuelas, explayando el raudal de sus gemidos, y al final iba a rematar con el grito más doliente, más cargado de aflicción, en la plaza mayor, toda en quietud y en sombras. Ahí se arrodillaba esa mujer misteriosa, vuelta hacia el oriente, inclinábase como besando el suelo y lloraba con grandes ansias, poniendo su ignorado dolor en un alarido largo y penetrante. Después se iba ya en silencio, despaciosamente, hasta que llegaba al lago y en sus orillas se perdía. Decíase en el aire como una vaga niebla, o se sumergía en las aguas. Nadie lo llegó a saber. El caso es que ahí desaparecía ante los ojos atónitos de quienes habían tenido la osadía de seguirla. Siempre a distancia, eso sí, pues que un profundo terror vedaba acercarse a aquella mujer extraña que hacía grandes llantos y se deshacía de pena. Esto pasaba noche con noche en México a mediados del siglo XVI, cuando la Llorona, como dio en llamársele, henchía el aire de clamores sin fin. Las conjeturas y las afirmaciones iban y venían por la ciudad. Unos creían una cosa y otros otra muy distinta, pero cada quien aseguraba que lo que decía era la verdad pura, y que por lo tanto
deberíase darle entera fe. Con certidumbre y firmeza aseguraban muchos que esa mujer había muerto lejos del esposo, a quien amaba con fuerte amor, y que venía a verle, llorando sin linaje de alivio, porque ya estaba casado, y que de ella borró todo recuerdo. Varios afirmaban que no pudo lograr desposarse nunca con el buen caballero a quien quería, pues la muerte no la dejó darle su mano, y que sólo a mirarlo tornaba a este bajo mundo, llorando desesperada porque él andaba perdido entre vicios. Muchos referían que era una desdichada viuda que se lamentaba así porque sus huérfanos estaban sumidos en lo más negro de la desgracia, sin lograr ayuda de nadie. No pocos eran los que sostenían que era una pobre madre a quien asesinaron todos los hijos y que salía de la tumba a hacerles el planto. Gran número de personas estaban en la firme creencia de que había sido una esposa infiel y que como no hallaba quietud ni paz en la otra vida, volvía a la tierra a llorar de arrepentimiento. Perdidas las esperanzas de alcanzar perdón, o bien, numerosas personas contaban que un marido celoso le acabó con un puñal la existencia tranquila que llevaba, empujado solo por sospechas injustas. Y no faltaba quien estuviese persuadido de que la tal Llorona no era otra sino la célebre doña Marina, la hermosa Malinche, manceba de Hernán Cortés, que venía a este suelo con permisión divina a henchir el aire de clamores, en señal de un gran arrepentimiento por haber traicionado a los de su raza, poniéndose al lado de los soldados hispanos que tan brutalmente la sometieron. No solo por la Ciudad de México andaba esta mujer extraña, sino que se le veía en varias ciudades del reino. Atravesaba, blanca y doliente, por los campos solitarios. Ante su presencia se espantaba el ganado. Corría a la desvanada como si la persiguieran a lo largo de los caminos llenos de luna. Pasaba su grito. Se escuchaba su quejumbre lastimera entre el vasto rumor de mar de los árboles de los bosques. Se la miraba cruzar llena de desesperación por la aridez de los cerros. La habían visto echada al pie de las cruces que se alzaba en montañas y senderos, caminaba por veredas desviadas y se sentaba en una peña a sollozar. Salía misteriosa de las grutas de las cuevas en que vivían las feroces alimañas. Caminaba lenta por las orillas de los ríos, sumando sus gemidos con el rumor sin fin del agua. Esta conceja es antiquísima en México. Existía ya cuando los conquistadores entraron en la gran Tenochtitlán de Moctezuma, pues Fray Bernardino de Sahagún, al hablar de la diosa Cihualcóatl en el capítulo 4 del libro primero de su Historia General de las Cosas de Nueva España, escribe que aparecía muchas veces como una señora compuesta, con unos atavíos como se usan en palacio. Decían también que de noche voceaba y bramaba en el aire. Los atavíos con que esta mujer aparecía eran blancos, y los cabellos los tocaba de tal manera que tenía como unos cornezuelos cruzados sobre la frente. Y en el libro 11 pone además, al enumerar los agüeros con los que se anunció en México la llegada de los españoles y la destrucción de la ciudad azteca, que el sexto pronóstico fue que de noche se oyeran voces muchas veces como de una mujer que angustiada y con lloro decía: «Oh, hijos míos, que ya ha llegado vuestra destrucción». Y otras veces decía: «Oh, hijos míos, ¿dónde os llevaré para que no os acabéis de perder?». Hasta los primeros años del siglo XVII anduvo la Llorona por las calles y campos de México. Después desapareció para siempre y no se volvió a oír su gemido largo y angustioso en la quietud de las noches.
Los relatos del día de hoy han terminado, pero si quieres escuchar más historias, quédate en la permanencia voluntaria de John Misterio. La Llorona y su belleza. Cuentan que en Meoqui, Chihuahua, también se aparece la Llorona, y digo también porque es un personaje simbólico del terror mexicano. Posee un origen muy antiguo, seguramente de varias deidades prehispánicas, como la Cihualcóatl entre los nahuas, la Ixtabay entre los mayas lacandones, Ahuicanime entre los purépechas y Xonaxi quechuya entre los zapotecas. Y la razón por la que dicha leyenda perdura hasta nuestros días es porque cada estado del país y cada rincón adoptó y propagó su versión. En Chihuahua se dice que la Llorona era una mujer casada con un tipo gris y taciturno, quien poca atención le prestaba. Ella era joven y se sabía bonita, y más desde que muchos hombres empezaron a cortejarla sin importar que fuera casada. En un principio, la mujer se mantuvo fiel a sus convicciones y le fue leal a su esposo, más porque quería que sus hijos crecieran en el seno de una familia estable, que por sus deseos de salvar el matrimonio. Mas quiso el destino que fuera presa de la lujuria de un hombre quien, con base en promesas, logró seducirla, y ahí comenzó su perdición. Catarina se enamoró de aquel hombre que le exaltaba su pasión y pensó en divorciarse para tener una vida a su lado. Pero dicho hombre, luego de haberse aburrido de su conquista, dejó de hablarle e incluso se fue del pueblo por un tiempo. Entretanto, el esposo se enteró de la infidelidad y le reclamó a Catarina su comportamiento. Ella, en vez de sentirse avergonzada, tomó un machete y le quitó la vida a su marido. Después lo enterró en el solar de la casa. Como sus dos hijos habían sido testigos del crimen, los llevó al río San Pedro y les quitó la vida también, ahogándolos. Cuando la policía encontró los cadáveres, Catarina ya había perdido la razón, y a nadie se le ocurrió culparla por el crimen, por el cual se le achacó al esposo por la súbita desaparición de este. A partir de ese momento, Catarina se dedicó a la vida galante, pues como seguía siendo una mujer muy bella y atractiva, muchos hombres la buscaban para saciar su lujuria, sin importar que tuvieran que pagar. Sin embargo, Catarina ya no estaba bien de la cabeza, y ante los remordimientos de haber matado a sus hijos, comenzó a tomar venganza en esos hombres que le llegaban a pagar por sus servicios. A pesar de que en las noches se escuchaban atroces gritos, nadie acudió a detenerla. Nadie sabe qué pasó con Catarina, ni se puede afirmar con certeza cuándo falleció. El caso es que un día, cuando el hombre que la había engañado volvió al pueblo, escuchó un llanto aterrador a sus espaldas. Al volver la vista pudo distinguir la silueta de Catarina, quien a pesar de la muerte, seguía siendo muy bella. ¿Eres tú, Catarina?, preguntó el hombre con el rostro desencajado, porque aquella linda dama estaba flotando. Los habitantes de Meoqui aseguran que después de las 12 de la noche, aparece una mujer en las calles, a veces no solo como fantasma, sino como una dama normal de belleza inigualable. Cuando los caballeros voltean a verla, es común que la chuleen, pero ella arrecia el paso. Siempre que esto sucede, dicen: ¡ahí va Catarina! Y es que todos en el pueblo conocen la leyenda. Por eso cuando la mujer vestida de blanco arrecia el paso ante los piropos inocentes de los caballeros, ninguno de ellos se atreve a seguirla, porque es mejor observarla a distancia. A menudo los foráneos quedan impactados ante su belleza, pero es bueno que acepten el consejo de los lugareños: mejor ni la siga. De lo contrario, pueden amanecer en un terreno baldío con la razón un tanto extraviada. Quienes la han seguido recobran el conocimiento a los 2 días del incidente, pero de lo que sucede cuando la observan de cerca, eso nadie lo ha podido contar. La Llorona también deambula en Meoqui, y de cuando en cuando se le llega a ver, pero solo el destino sabe si algún día será de nuevo feliz o seguirá lamentándose.